Otro proyecto interesante que empezó teniendo complicaciones en su parte de programación y que incluso ya tenía financiamiento de Guaira es Arte Manifiesto. Ahora han logrado enrumbar la meta y cuentan además con financiamiento de Startup Perú. De hecho, todos los negocios de Internet son probar errores y corregir rápido. Nada está dicho. O sea, un negocio de Internet no es que ya la tengas clara, sino va cambiando. La cosa es cómo cambies y qué tan rápido actúes ante los cambios del mercado. Y nada, y aprovechar oportunidades, ¿no? A la hora de empezar en Guaira no teníamos mucha noción de todo el mundo tecnológico. Cometimos algunos errores con la fase de programación, que por eso nos quedamos un poco, no terminamos el proyecto de la manera que quisimos, pero quizás también fue bueno porque también quizás no estaba tan preparado el Perú para lo que queríamos en ese entonces. Hoy día yo creo que hay una gran oportunidad, que el arte está siendo mucho más valorado. Ya las personas se acercan más al arte que hace varios años que no había ese acercamiento, y también el trabajo del artista se valora más que antes. Era como pedir un favor, o ellos hasta mismos se han quejado y han hecho. Nosotros queremos romper con eso, que el trabajo del artista se valore y que ellos puedan vivir de su talento. Ese es nuestro objetivo principal. Y bueno, y crecer, que tenemos en mente crecer. ¿Y cómo se puede estimular que en verdad el fracaso se vea como una oportunidad para innovar o para mejorar? ¿Qué hay que hacer? O sea, te comento, ¿no? Por ejemplo, en Finlandia decidieron crear el Día del Fracaso, ¿no? Y una vez al año, en octubre, todas las ciudades finlandesas celebran los fracasos, ¿no? Y entonces a la persona que ha fracasado le dan un premio, porque esa es una manera de decirle, oye, tienes una gran oportunidad para cambiar y mejorar. ¿Ese tipo de cosas crees tú que sirven o en verdad pasan simplemente de ser mucho turismo y una situación así particular? Yo creo que el concepto es bien importante, pero yo lo vería en el Perú algo distinto. En Finlandia es una sociedad muy hecha, con un sistema educativo y universitario, con unas circunstancias para la innovación extraordinarias. Entonces hay mucho acierto y la gente empieza a tener inseguridad del fracaso. Entonces en ese contexto el Día del Fracaso es extraordinario. Pero el Perú protagoniza una situación opuesta, ¿no? Entonces estamos rodeados de ensayos mal hechos, improvisación, impuntualidad. Entonces yo creo que acá deberíamos hacer el Día del Éxito, ¿no? Y generar una masa crítica de éxitos lo suficiente para luego ya entrar a el Día del Fracaso, ¿no? Pero ¿Sería riesgoso hablar de algún Día del Fracaso en el Perú? ¿Qué, reforzaríamos los experimentos mal hechos, como dices tú, o qué pasaría? Claro, yo creo que los días tienen que resaltar lo atípico, ¿no? Para incentivar eso poco común. Entonces, siendo brutalmente común el fracaso en nuestro medio, yo creo que no habría que incentivarlo, sino habría que incentivar más bien el emprendimiento inteligente, con planificación y con perspectiva. Startup Perú es un fondo de reciente creación que busca financiar ideas y emprendimientos innovadores. Ellos también han considerado el valor del fracaso o del riesgo en las evaluaciones que realizan. Los programas las comparaciones, digamos, son que de este tipo de programas 20% de los proyectos tienen éxito, ¿ok? Y 80% se divide, ese otro 80% se dividen entre proyectos que, si bien llegan al mercado, no son estos proyectos de rápido crecimiento, es decir, no es que no se haga un emprendimiento que llegue al mercado, sino que no es el tipo de emprendimiento que nosotros buscamos, y hay un 30% de proyectos que fracasan. Lo importante aquí, y cuando se evalúan los programas de otros países, es que ese 20% que efectivamente despega, ese 20% paga todo el programa, ¿no? Toda la inversión que hizo el Estado se recupera con ese 20% de proyectos. Pero sobre todo, creo yo, en la etapa en la que está el Perú,
Y de hecho, con la filosofía que el programa Startup Perú está incorporada en el plan de diversificación productiva, lo que buscamos es generar un ecosistema que facilite que los emprendedores despeguen, ¿no? Y por eso hay que invertir. Hay que invertir en más emprendedores, hay que invertir en más incubadoras, pero también en desarrollar los otros servicios complementarios a estos emprendedores. Estoy hablando de, digamos, desde servicios desde patentes o de cómo negocias un proyecto, ¿no? Cómo valorizas tu proyecto ante un inversionista, ¿no? Yo tengo un muy buen proyecto, pero todavía no sé cuánto vale y un inversionista quiere meter recursos y no sé cómo negociar con él, donde las incubadoras apoyan. Pero también todo el tema de inversión posterior, ¿no? Porque de hecho con 150.000 soles no generas una empresa que va a mover, no sé, pues 20 millones de dólares, ¿no? Más bien es una inversión de arranque y luego esas empresas deben buscar capitales ya con un carácter de reembolsable, o sea, ya sea que vayan a la banca, ¿no? O ya sea que accedan a capitales, ¿no? Ya sea a inversionistas ángeles o a capitales de riesgo. Y en el país hay que desarrollar esa otra parte y ahí también tenemos un rol que jugar, probablemente más a nivel de regulación, facilitando que vengan inversionistas para este tipo de proyectos o apalancando financiamiento para el desarrollo de fondos de este tipo, ¿no? En el plan de diversificación productiva nos hemos planteado la meta de ver precisamente todo el paquete completo, no solo al emprendedor y al financiamiento al emprendedor, sino que ver emprendedores, incubadoras, capitales ángeles, ¿no? E inversionistas. En una startup como el Centro de Innovación, en cualquier startup, es importante valorar los fracasos, no tenerles miedo. ¿Cómo lo ves tú también desde el punto de vista de alguien que financia estos proyectos? Las mejores lecciones de vida, ¿no?, se aprenden luego de los fracasos, ¿no? Como dicen, la noche es más oscura siempre antes que salga el sol. Y cada fracaso, obviamente, si el fracaso no nos trae lecciones aprendidas, obviamente es una pérdida de tiempo y capital seguramente, pero el fracaso nos tiene que ayudar a entender mejor quiénes somos, qué podemos lograr, ¿no? Yo creo que el fracaso te da ese momento de la verdad donde uno se define, se reconfirma y sigue adelante, ¿no? ¿Y por qué crees que en el Perú se castiga tanto este tema de los errores? Y es más, la gente no quiere aceptar sus errores. Sí, es cultural, claramente es parte de la cultura y es un tema que como cultura no hemos sabido valorar. Y probablemente nos cueste valorar el fracaso. Si uno va a otras partes del mundo, por ejemplo Silicon Valley, que es pues un epicentro de innovación, de creación, muchos de los éxitos que hoy vemos a nivel mundial no pueden haber partido, no pueden haber ocurrido sin antes múltiples fracasos, ¿no? En ambientes como Silicon Valley, por ejemplo, el fracaso no solamente es un tema a excusar, a explicar, sino es un activo del emprendedor. Se valora. ¿Por qué? Porque a veces, y yo te diría más que a veces siempre, es mejor saber qué no hacer a saber qué hacer. Entonces el fracaso te enseña el qué no hacer, el cómo hacerlo distinto en la próxima, si es que es un tema de sociedades, con qué tipo de socios, si es un tema de capacidades, qué tipo de capacidades me faltaron. Y así pues con toda la lista de factores críticos de éxito de todo emprendimiento, el fracaso te permite saberlo y se valora. Pero acá lamentablemente pues ir a un banco y decir, ¿sabes qué? Necesito un préstamo, un financiamiento o un inversionista mismo, luego de haber fracasado varias veces, pues de pronto como que el estigma, ¿no?, de una persona que no sabe hacerlo bien, en vez de una persona que ha aprendido lo suficiente para esta vez hacerlo bien. Y ustedes como inversionistas o tú eventualmente como mentor, ¿cómo valoras el hecho de que alguien te traiga en el CV o en su hoja de vida algunos de los proyectos en los que no concluyó? ¿Qué mensaje le das tú a esa persona? Porque también puede ser el otro lado, oye, pero este pata lo ha hecho todo mal. Yo creo que más que poner un CV, ¿no?, porque un CV tiene que ser una herramienta de ventas, es parte de la conversación, ¿no? Entonces, particularmente cuando yo converso con emprendedores, los emprendedores que más valoro yo son los emprendedores que conocen sus fortalezas, pero mucho más conocen sus debilidades. Un emprendedor que me dice, mira, tengo todas las respuestas a todas las preguntas, sé todo sobre el producto, el mercado, el cliente, la competencia, sobre todo, me genera muchas dudas, porque primero que nada es imposible y segundo,
no es consciente de su blind spot, ¿no? de sus limitaciones. Entonces, un emprendedor que reconoce que es fuerte en A, en B y en C, pero le falta E, D y F, es mucho más saludable y es mucho más fácil ayudarlo, ¿no? Complementándolo con mentoría, con equipos que lo hagan, lo potencien, obviamente, al nivel que debe estar. Tiene que haber pasión cuando uno quiere emprender, levantar una startup, pero también tiene que haber un sentido de realidad. Sí. ¿Cómo se llega al punto medio? Es difícil porque obviamente todo emprendedor, primero que nada, para tener éxito tiene que soñarlo, tiene que creerse ese sueño y luego pasa, no es al revés. Entonces, la pasión es un componente fundamental, y no solo la pasión, sino la pasión y la ambición también, y la perseverancia. Cuando mezclas esas tres en un emprendedor que está bien formado, conoce bien su modelo de negocio, el mercado, la industria, la competencia, entonces tienes pues una fórmula de éxito.